Hoy vamos a estar profundizando en la endometriosis y por ello nos acompaña la matrona Camila Morgado, quien es encargada de la unidad reproductiva del Hospital San Juan de Dios de la Serena, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Camila? Hola Macarena, muchas gracias por la invitación, aquí estamos muy bien. Sí, siempre es importante ir generando un poco de conciencia porque, claro, a veces escuchamos el concepto endometriosis, pero no alcanzamos a percibir o quizás a interiorizarnos de qué representa esta patología también en muchas de las mujeres. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de incidencia en nuestro país de endometriosis? Bueno, la tasa abarca un 10% en las mujeres en edad reproductiva, Lo que no es menor, un lo que 10% no es menor. para nada. Ujú. ¿Y cómo podríamos definir a la endometriosis para que vayamos interiorizando también este tema, Camila? La endometriosis es una patología, primero que todo, benigna, que es el crecimiento del tejido endometrial fuera del útero, lo que hace que adhiera a distintos órganos vecinos al útero, provocando dolor en su principal síntoma. Ese es su principal síntoma, no tiene Sí. otros asociados. Tiene otros más, de hecho, ¿Ya? generalmente siempre hablamos de la 5D, Ujú. que es el dolor en la menstruación, el dolor pélvico, la dispareunia, que es el dolor en la relación sexual, el dolor al orinar, que es la disuria, y la disquexia, que es cuando tenemos deposiciones con sangre y dolor asociado. ¿En qué momento de la vida reproductiva de la mujer aparece esta patología? ¿Es cuando inicia su menstruación, por ejemplo, o se da ya un poquito más avanzada la edad? Generalmente las pacientes comienzan a consultar aproximadamente entre los 26, 29 años, es cuando ya se empieza a hacer esta consulta de manera más recurrente, pero principalmente es porque el dolor está subestimado Ya. en la regla. Entonces, claro, pasa que empiezan estos dolores en la menstruación y uno dice, ah, ya es parte de, lo empieza a dejar un poco o a tratar con distintos anticonceptivos, analgésicos o medidas del dolor local, como el calor, el descanso y todo, pero ya después empieza a afectar la calidad de vida de la paciente y ahí es cuando empiezan estas consultas de manera repetitiva. Sí, y claro, tú decías 26, 25, 26 años es bastante tiempo desde el inicio también de la menstruación. Entonces, como que vamos normalizando también ciertas dolencias, porque claro, todas las mujeres somos un caso, somos sumamente distintas, el umbral del dolor de cada una también es bien diferente, pero cómo ir generando conciencia en las nuevas generaciones Mm. también para que no haya una consulta tan tardía. Claro, principalmente es conocernos primero, saber acerca de nuestro ciclo, poder un poco identificar estos síntomas, ver si están o no afectando nuestro diario vivir, porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen parejas y ya esto se torna un tema totalmente que escapa de las manos del paciente y se ve reflejado en esos problemas, los problemas de la relación sexual. No normalizar que el dolor en la relación sexual es algo propio de, no normalizar que una regla te llegue con demasiado dolor y que tengas que quedarte 2 días en cama, no normalizar esos síntomas. Entonces, consultar obviamente para poder, con especialistas, porque eso es lo otro, para poder llegar a este diagnóstico de manera oportuna, necesitamos consultar con los especialistas dedicados a la endometriosis. Ya, si bien hay matrones, ginecólogos, otros médicos que están obviamente ligados a esta patología es bien específica, es difícil el diagnóstico porque se tiene que hacer a nivel imagenológico, a nivel de ecografía. Y no Mm. es una ecografía convencional tampoco, es una ecografía de endometriosis profunda que tiene una preparación de colon, que se necesita un ojo clínico experto para poder identificar los focos en donde está ubicada la endometriosis. Entonces, claro, llegar a veces a ese equipo de profesional es lo más complejo. ¿Tiene factor genético? ¿Es heredable? ¿Hay mayor predisposición? ¿Hay factores de Mm. riesgo o uno viene con eso genéticamente? Bueno, la causa de la endometriosis es más bien son teorías, Ya. ¿ya? Son teorías que, si bien hay muchas, la mayor parte o se enfoca en una teoría de que la menstruación es retrógrada, es decir, en vez de salir por vagina, sino que Ya. sale por las trompas y eso invade otros órganos vecinos. Genéticamente tampoco hay un porcentaje que uno pueda decir con certeza que es así. Hay factores químicos, sí, que se ven influenciados como algunos plásticos.
¿ya? Pero no hay una causa conocida que uno pueda decir ataquemos la causa y atacamos la endometriosis, sino que más bien uno ataca el foco o la ubicación en donde se encuentra esta endometriosis. Y uno con un diagnóstico temprano puede ir reduciendo la afectación que te genera la endometriosis, porque uno vive con endometriosis o la puedes curar. Generalmente las pacientes viven con endometriosis y lo que tratamos de ayudar es en la sintomatología, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay pacientes que la podemos tratar a nivel médico con hormonas para que no les llegue la regla. Para evitar el síntoma que es el más frecuente, que es el dolor en la menstruación. Entonces dejamos ciertas hormonas para evitar esto. Pero también hay unas pacientes que ya ni siquiera con ese tipo de tratamientos logran sentirse mejor, entonces ya empieza un estudio un poquito más extenso y empieza a dejar como pronóstico la operación. Ya, operaciones de endometriosis profunda, que son operaciones bastante largas, que tienen que acompañarse de un equipo multidisciplinario, no solamente un ginecólogo que sea laparoscopista, sino también un cirujano de la parte de coloproctólogo, un urólogo, en caso de que haya compromiso de algún órgano vecino. Entonces, generalmente ahí esas pacientes son las más comprometidas, las que se llaman pacientes con endometriosis profunda. Entonces ahí hay que entrar obviamente a cirugía y a sacar ese tejido endometrial que invade los órganos que están alrededor. Sí, y además que es una zona tan sensible y además todo está juntito que en realidad por eso los especialistas deben estar ahí como muy preparados para aquello. Tiene que ser un equipo que tenga la experiencia de tratar este tipo de pacientes. Y respecto de temas tan importantes como la fertilidad, ¿es un gatillante para impedir la fertilidad? Sí, de hecho, nosotros, en la unidad tenemos estos dos grupos de pacientes bien importantes, que son las pacientes que consultan por infertilidad y las pacientes que consultan por dolor. Pero si bien también hay un porcentaje de pacientes que tienen ambas cosas, que producto de la endometriosis tienen infertilidad porque empieza a pegar órganos vecinos, las trompas con el útero, las trompas con el ovario, y entonces ahí empieza a afectar la fertilidad. Entonces hay que ver cuál es el objetivo de la paciente, qué es lo que prefiere, ver el tema de infertilidad propiamente tal y vamos a enfocarnos en eso, o si la paciente le molesta mucho más el dolor y vamos a buscar quizás una respuesta terapéutica enfocada primero a lo que es el dolor. Porque muchas veces no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay que definir cuál es como el objetivo del paciente finalmente. ¿Y la edad promedio hoy día de las pacientes que tienen ustedes en la unidad reproductiva del Hospital de San Juan de Dios de La Serena con el diagnóstico de endometriosis? Generalmente tenemos pacientes, la frecuencia mayor es entre 35 y 39 años. Sí, ese es como el porcentaje mayor. Y que tiene que ver más con infertilidad que con lo... Que sí, la mayoría como que la que ya ha probado por todo, ha pasado por todo sí, y quiere descartar, digamos. De hecho, las pacientes llevan consultando por dolor sin tener su diagnóstico certero aproximadamente entre 6 a 7 años. Y ahí recién llegan con un equipo como capacitado en esto y se logra vislumbrar la causa. Sí, y en ese sentido, las mujeres hemos ido tomando mayor responsabilidad del autocuidado, porque uno podría hablar de varios temas, digamos, respecto a la mujer, pero las mujeres generalmente, o lo que tendemos es como a cuidar de otros, pero descuidarnos un poquito, siendo, eso sí, que somos las primeras en consultar antes que los hombres ante alguna situación. Pero en el caso de la salud reproductiva, nos demoramos en consultar, como que empezamos a probar con los secretos de la abuelita, ir descartando cosas y después consultamos, ¿o ha ido cambiando la situación? Nosotros hemos notado que ha ido cambiando. Ha ido cambiando y tiene que ver mucho también con dar a conocer la patología, dar a conocer la sintomatología, explicar qué es lo que es normal, qué es lo que no es normal, tampoco alertar de más, porque hay veces que, claro, las pacientes pueden pensar que todo dolor es endometriosis, y tampoco es así, sino que más bien hacer conciencia sobre esta patología, entonces así las pacientes igual empiezan a identificar y decir, ok, o sea, ya tengo 2, 3 ciclos que me duele mucho, pero en verdad es un dolor que puedo manejar con cierta analgesia, pero cuando ya efectivamente no pueden ir a trabajar o no pueden mantener relaciones sexuales, ya es algo inhabilitante. Entonces, claramente, consulta ojalá con una especialista y así se llega más rápido al diagnóstico, que es lo que más, a nosotros, lo que más tratamos de transmitir en el mensaje. Sí, y respecto, por ejemplo, a propósito de ir vislumbrando si es un dolor mayor, menor,
no existe lo normal, digamos, porque hay un rango también de cuánto debiese durar el periodo menstrual, hasta cuánto, porque yo he escuchado a personas que les dura una semana y así muy intenso, que las deja en la cama. Entonces es re complicado. Y otras personas que son así como de 28 días justo, 3, 4, más 5 días, digamos, pero unos con menor cantidad y otros con mayor cantidad, pero hay otras que son como una semana, parejo, así como bien, bien compleja, como un amplio espectro, digamos. Claro, o sea, más que nada nosotros, ¿cuál es el mensaje? Es que puedan por lo menos evaluar unos 3, 4 ciclos menstruales, que vayan viendo la cantidad también del sangrado y el dolor que se aloja más en la zona pélvica, ya hay veces que también tiende a irradiar la zona sacra. Ya provocando deposiciones abundantes. Entonces, como cuando ya empezamos a juntar estos síntomas, este cuadro, ya es una forma de, ojalá, consultar, pero más como decir, te tiene que doler hasta, no es muy, porque cada paciente tiene su umbral del dolor muy distinto. Entonces, pero si por ejemplo no cede con analgesia, con lo que más toman las pacientes, ácido mefenámico en este caso para el dolor menstrual, pero no cede y se toman, no sé, 3 comprimidos en el día y en verdad no cede, entonces ya a lo mejor empezar a hacer un poquito de conciencia y ojo y consultar. ¿Se puede acrecentar, por ejemplo, la endometriosis pensando, no sé, en el sobrepeso, que también se van ajustando las partes, digamos, de nuestro organismo y sobre todo como en la zona pélvica debido a la cantidad de peso que va cargando nuestro cuerpo? Hay factores de riesgo que sí, que obviamente perjudican un poco más el cuadro, el tabaquismo, el sobrepeso, la alimentación también. Hay alimentación que igual se recomienda, ojalá, que siempre sea asesorada así por un nutricionista, que puede ayudar mucho también en el cuadro, en la sintomatología. Algunos alimentos que son demasiado, hinchan mucho, provocan mucha flatulencia también, entonces obviamente perjudican el cuadro y más en los momentos en los cuales llega la regla. Entonces, claro, hay otros factores que nosotros podemos ayudarnos a mejorar y puede obviamente la patología ser un poco más manejable también. O sea, es necesario siempre una mirada multidisciplinaria para poder enfrentar también. Sí. Y me imagino también el tema psicológico, porque si es alguien que está buscando ser madre, formar su familia, digamos, también eso es complejo. ¿Enfrentamos la enfermedad o nos focalizamos, como tú lo decías, en el tema de nuestra fertilidad? Lo más complejo es la parte psicológica. De hecho, es como lo que sentimos a veces que estamos al debe, un poco en lo que es salud. Porque, como te comento, el dolor es algo que uno subestima mucho y hay que estar en los zapatos de la persona para poder saber cuánto es lo que a esa persona le molesta o le dificulta en su vida. Entonces, la parte psicológica afecta un montón, afecta a veces a la familia, a los amigos. Muchas veces las pacientes se sienten súper abandonadas, se sienten un poco solas porque dicen, nadie me entiende, no me entiende mi pareja, no me entienden mis amigos, no me entienden en mi trabajo. Tiro licencia por dolor y no me creen porque en verdad no puedo ir a trabajar así. Y claro, entonces ahí se empieza a generar estos cuadros depresivos, ansiosos, de mucha rabia. Las pacientes con endometriosis se sienten muy solas y acumulan mucha rabia porque a veces, como no les dan una respuesta tampoco de la parte médica, quizás con lo que ellas esperan, quizás recibir, ojalá opérenme. Generalmente la frase más común en una paciente con endometriosis es: doctor, sáqueme todo. Eso es lo primero que dicen, doctor, o sea, ya tengo endometriosis, por favor, sáqueme todo, sáqueme todo, sáqueme el útero, sáqueme los ovarios, sáqueme todo. Pensando que así pueden a lo mejor terminar de raíz el problema, y a veces no es eso tampoco. No, a veces ni siquiera es eso, porque si depende del foco, en el lugar en el donde se encuentre, esta endometriosis puede volver a aparecer. Entonces, claro, la cirugía, si bien va a ayudar por un largo periodo de tiempo, probablemente hasta definitivo, pero no hay certeza de eso tampoco. Por eso hay esa diferencia, y tú decías que había una endometriosis que era profunda, que es como la más llamada al tema de la operación. Y de ese porcentaje que es endometriosis profunda, estamos hablando de un 100%, ¿qué porcentaje es? ¿La mitad, un 25, un 15? Del 10% que te comenté de las pacientes en edad fértil sería un 2% de las pacientes endometriosis profunda. Ya. Sí. Pero igual tenemos la sensación de que pudiese ser un poco más, porque como falta a veces un poco tener este diagnóstico más certero, sentimos que a veces llegamos un poco más tarde. Sí, y yo creo que es importante también que abordemos estos temas. La salud reproductiva de las mujeres es un tema poco abordado, siento yo, como que a veces lo vivimos las mujeres y
cuando empiezan también estas responsabilidades con la pareja, que si eres tú, que si soy yo, que no podemos tener hijos, pero generar conciencia en la sociedad, porque tú lo decías, o sea, el factor psicológico es súper importante, pero la gente dice, ay, pero si estás con la menstruación nomás, o sea, ¿cómo tanto? ¿Sí? ¿Cómo va a tener tanto dolor? ¿Por qué está pidiendo licencia en el tema laboral? Ya está, o sea, no, si esto es todos los meses. Entonces, hay que ir quitando también esos prejuicios respecto de nuestra salud reproductiva como sociedad también, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un gran trabajo. Ojalá este tema fuese mucho más sociabilizado, mucho más conversado, para que estas pacientes que si bien se sienten bastante solas, sintieran un poco más la empatía. La empatía, yo creo que en estos momentos en la actualidad, la empatía, ya si bien con el COVID, ¿cierto? Con todo lo que nos ha tocado vivir como sociedad, igual falta esta empatía con la mujer, falta sociabilizar a nivel laboral esta patología, porque hay una sociedad a nivel nacional que se llama FUCHEN, que son de todas las pacientes que padecen esta patología, y ellas se encargan mucho de hacer esto, de sociabilizar este tema. Y un poco... Fundación Chilena de Endometriosis. Sí, sensibilizan harto con respecto a esto, porque, claro, cada vez se va haciendo un diagnóstico un poco más certero y, obviamente, esperando que las pacientes no lleguen a los 40 años y recién tengan su diagnóstico, sino que puedan ir desde los, no sé, 20 años ya, y saber y tener conciencia de que padecen de eso y pueden tener una solución. Camila, ¿puede pasar que una persona nace sin endometriosis y esta se desarrolla, no sé, alrededor de los 30 años o más adelante? ¿También puede pasar? Puede ocurrir. Ah, ya. Sí. ¿Y eso a qué se atribuye? Porque claro, todavía no está como bien estimado el tema de la causa, pero puede ser, o sea, es como a la suerte la olla, por así decirlo de manera coloquial. Más que nada. Ya. Por eso es importante también ir generando estos cambios en nuestra alimentación, en el autocuidado, ir denotando qué me duele más, qué me duele menos, que mi periodo sea constante. Claro. Sí, el autocuidado yo creo que es la clave. Es la clave como para poder identificar cualquier tipo de patología en verdad, o poder tener conciencia del cuerpo y poder ir no quizá llegando tan tarde. Claro, y de este 2% que tú decías que es de personas con endometriosis profunda, que están como más aptas para el tema de la operación, ¿esa operación se realiza, por ejemplo, en el hospital de La Serena o en los hospitales de nuestra región? Mira, esta cirugía se hace en muy pocos hospitales a nivel nacional. De hecho, el Hospital de La Serena, desde el año 2017, comenzó con los primeros cupos regionales para poder abarcar quirúrgicamente a estas pacientes. Son 17 cupos anuales regionales que opera el Hospital de La Serena. Afortunadamente, tampoco hemos logrado ocupar los 17 cupos y no generar una lista de espera tan grande. Ah, qué bueno. Sí, afortunadamente hemos tenido esa, pero también obviamente pensando que hay muchas pacientes que no han consultado también y que no han llegado a manos nuestras, pero sí se está dando esa respuesta que antes no se daba. Y se trabaja en conjunto con varios profesionales, no solamente el ginecólogo, sino que tiene que trabajar, como te comentaba, con cirujano, con urólogo, y entrar muchas veces todos juntos a operar. Ah, perfecto. Hoy profundizamos en la endometriosis junto a la matrona Camila Morgado, quien es la encargada de la unidad reproductiva del Hospital San Juan de Dios de La Serena. Camila, y respecto de lo que ocurre con el tema de la fertilidad, porque claro, hay quien se enfoca en sentir menos sintomatología o menos dolor respecto de la endometriosis, de tenerla un poquito más controlada, entre comillas, y otra persona que se enfoca más en la fertilidad. ¿Cómo se avanza o cómo se trabaja ese proceso para poder generar la fertilidad y cuando estamos con endometriosis? Ahí tenemos que ver primero si los ovarios, que son obviamente lo que nosotros necesitamos, nuestra materia prima para poder evaluar fertilidad, si están muy comprometidos o no. Si los ovarios están muy comprometidos, hay endometriomas muy grandes o están muy adheridos a otros órganos pélvicos, generalmente lo que se recomienda es hacer una fertilización in vitro, poder extraer los huevitos de estos ovarios y poder llevarlos a una terapia de reproducción asistida y hacer una transferencia embrionaria con los embriones listos y todo. Si es que las trompas, que son nuestros canales por donde se produce la fecundación, están comprometidas. Si están comprometidas las trompas, no podemos hacer inseminaciones, por ejemplo, que es lo que se hace en el Hospital de La Serena. Nosotros hacemos inseminaciones en el hospital y derivamos la fertilización in vitro a un centro de referencia, que en este caso queda en Valparaíso.
Y hay que primero enfocarnos en eso, ver cómo están la calidad de los ovarios y la reserva ovárica que tiene esa paciente, que es como la edad que tienen los ovarios, que no muchas veces tienen la edad que tenemos nosotras. Por ejemplo, yo puedo tener 32 años, ¿Ya? pero mis ovarios pueden que tengan 40 años. Entonces hay que ir viendo distintos parámetros, distintos resultados de exámenes que nos digan a nosotros si es factible o no ir dirigidos hacia la parte de infertilidad o si priorizar la parte del dolor. Ya. Y respecto también de cuál es el llamado que podemos hacer, pensaba, en cómo saber nosotros si tenemos, porque así como hacemos nuestro examen de mama, ¿cierto? Ya, yo voy tocando si es que no tengo ninguna pelotita, ninguna anomalía. En el caso de mi salud reproductiva, pensando en todo lo que es la vagina, la vulva, las trompas y todo lo que involucra mi sistema, digamos. ¿Cómo puedo denotar yo que está en buena salud? Porque, claro, idealmente uno tiene que ir un año, cada año, digamos, a controles con la matrona, con el ginecólogo, hacerse el PAP y todo lo que implica. Pero hay gente que le cuesta un poco más hacer estos procesos y en ese sentido, ¿cómo sé yo como mujer que está quizás todo en orden? Que esté todo en orden, primero ojalá siempre evaluar los ciclos. ¿Ya? Evaluar los ciclos menstruales. Si los ciclos menstruales llegan todos los meses, cuántos días te dura, si el sangrado es muy abundante, pero sí o sí tiene que haber este control anual con un profesional, ya sea con la matrona de manera inicial, porque es quien hace toda la prevención de cualquier tipo de enfermedad, derivando así a ginecólogo en caso de alguna pesquisa. ¿Ya? Y ecografías. Las ecografías ginecológicas nos van a dar mayor información de cómo están las estructuras pélvicas, los ovarios, el útero, si está en buenas condiciones. Y ya después, si obviamente se considera que hay algo que está alterado, que no está normal dentro, ahí hay que empezar a hacer estudios más específicos, que son exámenes de sangre, hormonales, ¿ya? Y si necesitamos ver el tema, por ejemplo, reproductivo, ahí hay que estudiar a la pareja. Ahí no sirve solamente estudiar a la mujer, porque la infertilidad tiene un 35% causa en la mujer y un 35% en el hombre. Entonces, claramente... Estamos en igualdad de condiciones. Claro, entonces claramente no sirve solamente que la mujer se haga sus chequeos y el hombre tampoco está haciéndolo también, por su parte. Profundizando en la endometriosis, y por ello nos acompaña en estudio la matrona Camila Morgado, quien es encargada de la unidad reproductiva del Hospital San Juan de Dios de La Serena. Camila, preguntarte respecto de aquellas pacientes que se enfocan en el tema de la fertilidad, ¿cierto? Quedamos en eso antes de ir al receso publicitario. De ese porcentaje, pensando en que ellas que se enfocan en eso son un 100%, ¿todas logran, por ejemplo, conseguir la maternidad o la fertilidad, o es un proceso que va a depender de cada caso? La verdad es que ya sea asociado a endometriosis o no, las tasas de éxito de infertilidad, o sea, de terapias de reproducción asistida, nunca van a ser altas, nunca van a ser un 100. De hecho, una inseminación artificial tiene una tasa de éxito de aproximadamente un 25, un 30%. ¿Ya? Y la fertilización in vitro, que es el tratamiento de alta complejidad al que nosotros derivamos a Valparaíso, ese tiene una tasa de éxito entre un 45 a un 50%. Más que eso, cuesta un poco más tener. Obviamente han ido mejorando bastantes técnicas al transcurso de los años que pueden aumentar este porcentaje, si bien las pacientes no tuviesen tantas patologías asociadas en sus órganos pélvicos. Pero no va más allá de esos porcentajes. Entonces, ya sea por infertilidad, distintas causas, o por infertilidad asociadas a endometriosis, las tasas son aproximadamente esas. Y respecto de las pacientes que hoy viven con endometriosis y que están con ustedes ahí en la unidad, ¿son rigurosas con su proceso de cuidado, o algunas se desbandan un poquito, son un poco más descuidadas? Porque igualmente es como mantener a línea la patología, digamos, porque no se cura, pero sí mantener la línea para que genere el menor impacto en nuestro diario vivir. Yo diría que las pacientes con endometriosis son una de las pacientes con mayor rigurosidad. Son bien rigurosas en sus controles. No pierden los controles, generalmente las vamos citando a ecografías cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses, de manera mensual, dependiendo de cada caso. Y no pierden casi nunca sus horas, en verdad. Son bien rigurosas.
Las de infertilidad también, más aún, porque ellas claramente buscan el objetivo de ser madre y muchas están obviamente con esto del reloj biológico en contra, entonces claramente un mes para nosotros que es un mes valioso, que tenemos que aprovechar. Sí, pensaba que en un momento de la conversación dijiste que entre los 35 y los 39 años está como la edad de mayor consulta, Sí. pensando también en el foco de la fertilidad. ¿Por qué nos cuesta preguntar? Antes esto lo comentábamos al inicio de la entrevista también, porque vamos normalizando muchas de esas situaciones. Ujú. Sería importante también recalcar aquello para que la gente genere más conciencia. Sí, uno es porque, claro, cuesta mucho consultar porque se subestima mucho el dolor y también obviamente tiene que ver con que las pacientes ven el foco como, ven el tema de la endometriosis como un tema muy desconocido que no manejan en sus controles habituales, por ejemplo, van generalmente dedicadas al tema del PAP. Como que el PAP Ya. es como que matrona PAP, como que siempre se nos liga mucho a esa labor Sí. y a ese quehacer, siendo que obviamente vemos un sinfín más de patologías asociadas a la parte ginecológica. Entonces, claro, a veces no saben con quién consultar quizá, o les cuesta a lo mejor llegar a una consulta. Ahora, las derivaciones para poder ingresar al policlínico son a través de consultorio en su primera instancia por derivación de matrona. Otra de las instancias es, por ejemplo, si consultan la urgencia por algún cuadro agudo, también, referida de algún otro servicio del mismo hospital o de otros hospitales también, pueden ingresar a través de interconsulta y poder obviamente nosotros chequearlos de manera más rápida. Tampoco las listas de espera son grandes. Eso es lo otro que decir, porque a veces muchos dicen, no voy a consultar a nivel público, por ejemplo, porque no me van a dar respuesta nunca. Y en verdad no es esa la realidad que tenemos por lo menos ahora. Ya durante la pandemia no dejamos de atender tampoco, por lo tanto no se generaron estas listas de esperas macabras que quizás pueden haber en otros servicios. Facilitamos la telemedicina en su momento también para evitar obviamente suspender policlínicos, entonces tratamos de gestionar de cierta forma el recurso y llegar a todos los lugares, porque por ejemplo tenemos pacientes que son de Andacollo, tenemos incluso pacientes hasta de Copiapó. Sí. Sí, actualmente. Ya. Tú lo decías también en alguna parte de la conversación que había mucha consulta aguda en urgencia. ¿Eso es frecuente? Porque claro, uno a veces asocia como cuando la gente está con problemas de vesícula, así como frecuentes, así como que sabe que todas las semanas le duele y van así como muy seguidos porque comen algo que no les hace bien y les da esos ataques de vesícula. ¿Pasa parecido con el tema de la consulta aguda en la endometriosis? No tanto, diría yo. Ya. No tanto. No tenemos tantos ingresos por la urgencia. Más bien son ingresos a través de atención primaria, que es el consultorio. Es por ahí el foco más grande que tenemos. Sí, es importante que vayamos generando conciencia, que abordemos estos temas, porque, claro, cuando uno habla del inicio de la menarquia, de la menstruación y todo el proceso, como que estos temas se invisibilizan, o sea, hablamos de las grandes patologías, pero siento que en base a lo que hemos conversado también y lo que uno sabe, es que es de las patologías importantes para las mujeres y tener conciencia. O sea, tú lo dijiste, la prevalencia de un 10% de la población es altísimo. Claro, las mujeres en edad reproductiva, claro, un 10%, sí, pues un número igual importante y que nosotros hasta pensamos que a lo mejor puede ser un poquito más. Afortunadamente, el Hospital de La Serena cuenta con un equipo que se ha especializado en esto, que es bastante estudioso, bastante mateo en obviamente en ir actualizando los conocimientos. Por un lado tenemos al doctor Vargas, que es el doctor que está encargado de esta unidad actualmente. Inició este policlínico el doctor José Antonio Morales en su momento, el año 2017, y el doctor Javier Escalona, que es el jefe de la unidad, que se dedica a todo lo que es la parte de infertilidad, y obviamente acompañado con el doctor Vargas en esta unidad para poder centralizar todas estas consultas de manera más prolija. Sí, importantísimo que tengan esta mirada multidisciplinaria, así como bien ordenaditos también y todo, para llamar a la calma y a que la gente haga la consulta. Las mujeres hagamos la consulta. Yo pensaba cuando tú decías que también en los consultorios se da y ahí venía la derivación,
de que como mujeres vayamos anotando todo lo que nos pasa en los meses, digamos, en el periodo menstrual, los cambios que se van generando, la periodicidad. Siento que es tan importante, a veces uno pregunta, aunque sea anotar en el teléfono, pero a veces uno pregunta y hay gente que no tiene idea, por ejemplo, las fechas en las que menstruó, no, como que no maneja Claro. esa información, digamos, como una Sí, bitácora prácticamente. sí, de hecho hoy en día hay aplicaciones Mm, que uno puede descargar de internet, sí. que la verdad las encuentro bastante amigables, ayudan mucho al momento de hacer una buena anamnesis, en el caso de nosotras las matronas, porque ahí uno puede ir describiendo, pues va anotando el día que te llegó, cuántos días te duró, cuánto fue la cantidad del sangrado, cuántas toallitas manchaste, si hubieron síntomas o no asociados ya sea a al mismo menstruación o a tu vigilia, a tu sueño. Entonces, todos esos antecedentes nos sirven al momento de hacer un buen diagnóstico. Sí, y además ver a los profesionales de la salud, en este caso, al ginecólogo, a la matrona, como como de consulta frecuente, digamos, porque a veces las mujeres sentimos vergüenza de preguntar Mm, respecto de salud reproductiva, como que omitimos algunos detalles y todo, y siento que es importante ser súper transparente y hacer las preguntas, porque yo siempre digo, no hay preguntas tontas, sino hay gente tonta que no se pregunta, pero es exacto. importante ir descartando todas las dudas que Sí, vayan surgiendo. sí, llamar a eso, llamar a consultar, a no tener miedo, a ojalá sentir al profesional dedicado a esta área, a la matrona o el ginecólogo, como alguien cercano, porque generalmente, claro, son temas que son muy íntimos, que Sí. son a veces de mucho pudor, que a veces cuesta conversar hasta con los amigos o con tu pareja, etcétera. Y claro, vernos como un profesional en el cual uno puede confiar y ojalá tener esa holgura de contar todo lo que sucede y no obviar ningún antecedente que puede marcar la diferencia entre hacer un buen diagnóstico o no. Sí, yo me imagino que debe movilizar más a las mujeres a hacer la consulta respecto del dolor en la relación Sí, íntima, más que el dolor en el periodo menstrual, porque como sí, vamos normalizando esas situaciones, pero tener dolor durante la relación sexual, y además que estás con un otro y el otro también le molesta esa situación, digamos, no sabe comprenderla, obviamente yo creo que vamos por ahí las preguntas, ¿no? sí, pero mira, ¿sabes qué? Igual la mujer tiende a normalizar el dolor en la relación sexual, ¿ah? Sí, también. Sí, igual lo tiende a normalizar, como que Mm, uno le pregunta y dice, no, sí, pero trata uno de entrar un poco más en detalle, es que como que siempre me ha dolido, como que no lo ven así mm. como algo malo o como Y con algo. tantas terminales nerviosas que hay en esa zona, no debería Claro, sentir no, ningún po, dolor. porque de hecho la relación sexual es para que no es para que Claro. te duela, Mm, totalmente es lo contrario, es buscar un momento de placer, de satisfacción, sí. ¿cierto? De conectarte con un otro, entonces claramente si hay dolor de por medio, todas esas otras aristas se van a ver bloqueadas, se van a ver afectadas, entonces claro, normalizamos, las mujeres en sí normalizamos muchas cosas. Normalizamos, yo Sí. creo que la mayoría de las cosas que nos ocurren asociadas al dolor, la mujer las normaliza. Ya para ir cerrando, Camila, sería importante entonces reiterar aquellas situaciones o aquellos síntomas que uno diga, no, ¿sabe qué? Ponga ojo con esto, esté alerta con esta otra situación para hacer la consulta correspondiente. Sí, la 5D. Ya, las 5D. Ya, el dolor en la regla, la dispareunia, que es el dolor al tener relaciones sexuales, el dolor pélvico, la disuria, que es el dolor al orinar, y la disquexia, que tiene que ver con el tema de las deposiciones, cuando hay deposiciones con sangre y dolor asociado. Entonces, si tenemos, ahora si tienen las 5D, por favor consulten ahora, porque claramente puede ser algún cuadro asociado a endometriosis. Y ha pasado que hay gente que consulta, por ejemplo, entre los 20, 25, así como cada vez como de manera más temprana. Sí, 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 igual están consultando chicas más jóvenes y afortunadamente hemos logrado hacer el diagnóstico de manera oportuna. Sí, es que tengo como esa percepción que las nuevas generaciones como Ujú. que no tienen esa, o sea, sí, hay mucho dolor o ciertas situaciones así como que tienen esta Alerta. alertas más Mm. rápidas, estas red flags así como Sí. más atentas. Sí, sí, yo diría que las nuevas generaciones tienen más conciencia de su cuerpo y Mm, logran identificar cuándo me siento y no me siento bien. Y también se autoconocen también un poco mejor. Es mm, muy importante que las mujeres sepan dónde están ubicadas todas las partes de su cuerpo, que se miren,
que vean con un espejito, que vean dónde está la uretra, que por ahí es donde sale la orina, dónde está la vagina, dónde está el recto, dónde está el ano. Yo a veces preguntaba cuando vamos a hacer Plaza Ciudadana, yo preguntaba, ¿cuántos orificios tiene la mujer en la zona pélvica abajo? 1, 2, tenemos 3. Tenemos la uretra, tenemos la vagina y tenemos el ano. Son los 3 independientes. Cada uno se comunica con un órgano y están separados uno del otro. Por lo tanto, los 3 son igual de importantes. Entonces, a veces nos enfocamos solamente a la vagina, por ejemplo, y dejamos de lado la uretra, y dejamos de lado el ano. Y estas 3 descansan sobre el mismo músculo, descansan sobre un piso pélvico, que también tiene que ver, obviamente, con todo lo que está asociado a los órganos pélvicos. Sí, es importante ir generando conciencia, por eso te queremos agradecer, Camila Morgado, matrona, encargada de la unidad reproductiva del Hospital San Juan de Dios de La Serena, habernos acompañado en esta tarde y haber profundizado con nosotros también respecto a este importante tema. Muchas gracias a ti, Macarena, igual por la invitación.